Hola, buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Austeros Periodismo Antropológico. Mi nombre es Mara Sarabia y el día de hoy me encuentro aquí con Fernanda Ruiz Cervantes y con Joan Matamoros Aníbal. Joan está actualmente en el posgrado de Ciencias Sociomédicas de la Facultad de la UNAM y Fercita, quien será nuestra entrevistada del día de hoy, perdón, Fernanda, de cariño. Ella es licenciada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y estudió la licenciatura en Antropología y la maestría la hizo en Ciencias en Sociología Rural, ¿sí?, en la Universidad de Chapingo, y su doctorado, que está cursando actualmente, es aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. Está estudiando estudios latinoamericanos. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. No, gracias a ustedes que me invitaron. Pues bueno, quisiera que fuéramos entrando en el tema contigo, Fer, a partir del tema de la afrodescendencia en México, que igual nos pintaras un panorama así general dentro de todo lo que has conocido, de cómo se volvió un tema de investigación, pero también cómo ha sido algo que ha existido en México desde siempre, desde su fundación, y que a veces yo creo que se olvida, en la que tenemos identidad de México, lo que somos como mexicanos, ¿no? Sí, pues yo creo que el punto principal es que, digamos que la cuestión sobre los afrodescendientes en México ha sido un tema como muy invisibilizado. O sea, por ejemplo, la cuestión de los indígenas o la perspectiva indigenista como que siempre cobró como más relevancia, y la cuestión de los afrodescendientes pues se fue relegando, ¿no? O sea, eso lo podemos ver sobre todo como en el aspecto antropológico, en las investigaciones, pero también como en la cuestión social. Porque, por ejemplo, mientras los indígenas están reconocidos constitucionalmente, la población afrodescendiente de México no está reconocida a nivel federal, por ejemplo. Okay. ¿Y es estatal el reconocimiento? ¿Cómo es eso? Solo en Oaxaca y en Guerrero están reconocidos constitucionalmente. Que yo sé que muchos de los discursos dicen, por ejemplo, los indígenas están reconocidos constitucionalmente y que en qué condiciones viven, ¿no? Pues todavía de marginalidad, de pobreza. O sea, en realidad un reconocimiento constitucional nos asegura que las condiciones de vida de sectores que históricamente han sido invisibilizados, subordinados, reprimidos, mejorarían sus condiciones. O sea, no es como la panacea, pero un punto importante es que reconocer que dentro de la diversidad cultural de México está la población afrodescendiente, ¿no? Oye, y por ejemplo, yo recuerdo que Vicente Fox les dio una clase de reconocimiento, pero supongo que no es oficial si dices que no hay un reconocimiento federal. Es que mira, por ejemplo, están reconocidos en Guerrero y en Oaxaca, y eso les ha permitido como ciertas cuestiones positivas, pero en realidad no ha mejorado como sus condiciones de vida. Y eso es como reciente. O sea, por ejemplo, entregaron unas cédulas en la CDI en Guerrero, por ahí como entre 2012 y 2014, no recuerdo muy bien. Y por ejemplo, en Oaxaca hicieron lo del Día del Pueblo Negro Afromexicano, ¿no? Que por ejemplo esta como categoría se supone que aboga como por las formas de autoadscripción de la misma gente, ¿no? O sea, lo negro, porque la gente así se reconoce como... Y sí se reconocen así. Claro que también entran como en la discusión sobre si es una categoría colonialista, que la debemos dejar de lado porque ya no es como propicia. Por ejemplo, ¿cuál categoría? ¿Afrodescendiente o cuál? Es como la que... Afrodescendiente es la categoría que más se políticamente supone, correcta. Sí, ¿no? Y que sobre todo desde la academia es como que la que se trata de difundir más en las comunidades para que tenga como más, pues sí, sea más de su uso cotidiano, ¿no? Oye, ¿y en qué estados se sabe que hay afrodescendientes? Pues hicieron la encuesta intercensal, apenas me parece que fue la del 2015, y los primeros lugares fueron en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, pero se supone que en todo el país hay población afrodescendiente, y es como alrededor del 1%, 1.2% de la población. Pues bajita la mano, son más de 1 millón de personas, entonces. Y sobre todo lo importante de eso es que ya están visibilizados estadísticamente, que un problema que han tenido para el reconocimiento constitucional es que si no sabemos cuántos son y dónde están, pues es difícil que como que entren en esa dinámica. ¿Cuál es la historia detrás de ellos? ¿Cómo llegaron a México? ¿En qué tiempo? O sea, así de una manera somera. Pues digamos que la migración más importante, o sea, pero migración vía forzada, o sea, fue en la época colonial, donde trajeron a población de origen población de origen africano y a sus descendientes para ser pues esclavizados como mano de obra, ¿verdad?
¿Llegaron por el oeste o también hubo por el Pacífico? Se supone que llegaron por el Pacífico. Okay. Y sobre todo que, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es que, o sea, cómo hay ciertos asentamientos donde hay más población afrodescendiente, en el sentido actual, ¿no? Ajá. Pero en realidad la población afrodescendiente estuvo en todo el país, o sea, hubo aquí en San Luis Potosí, en Guanajuato, y de pronto eso como que nos asombra, ¿cómo en realidad aquí hubo? Y sobre todo que yo me encuentro todavía gente que dice, o sea, ¿cómo hay todavía población? O sea, digamos, la vida cotidiana, pues como se refieren a ellos, todavía hay negros en México, o sea, pero son de aquí. Me tocó una vez que me preguntaron, ¿pero hablan español? Oye, sí, está exotizado, hablan español, pero porque ellos todavía son, o este término como más así, según como de cariño, ¿no? Pero porque son morenitos, okay. O sea, o a veces la misma gente, eso es una cosa como muy importante, o sea, la misma gente desconoce su historia, ¿no? O sea, como la historia de sus ancestros, ¿por qué yo soy así? O sea, si nos basamos en lo fenotípico, es como de... Porque yo soy diferente, porque yo soy diferente, por ejemplo, a los indígenas en Oaxaca, en la Costa Chica, que es como tan diverso culturalmente, o sea, porque yo soy diferente a un indígena, y mucha gente, o sea, tú le preguntas y en la vida cotidiana es que, no, pues es que como aquí pega mucho el sol, pues acá como que estamos más bronceaditos, entonces, pero tiene que ver más como con que no hay una difusión, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en el discurso oficial que lo... Claro, que los incluya, ¿no? O sea, nosotros en nuestros libros de texto gratuito de la primaria... Bueno, Moctezuma y Claro, y te mencionan, sí, vinieron africanos, eran esclavos y ya de repente pues ya no aparecen, ¿no? O sea, ¿qué desaparecieron? Okay. ¿O cómo fue, no? Entonces eso también tiene que ver, ¿no? Una pregunta en ese tema, ya en concreto, yo sabía de gente que en el siglo XX a principios obtenían su libertad en la Ciudad de México y que eran afrodescendientes y por lo tanto hubo una mezcla ahí, o ¿cómo está eso? Pues es que había varias formas de obtener tu libertad, ¿no? Por ejemplo, el cimarronaje, que era que... Los que se pelaban. Sí, ya los que se iban y los que escapaban, ¿no? Que había quienes sí los lograban recapturar y pues les iba peor, ¿no? Y, por ejemplo, lo de las manumisiones, a veces cuando... Manumisiones. Por ejemplo, ellos podían que su dueño los dejar en libertad o que ellos pagaran su libertad, pero uno dice, pero ¿cómo conseguirían dinero? O sea, porque pues si ellos tenían algún oficio y ellos, por ejemplo, eran rentados, por ejemplo, una mujer lavandera afro, si a lo mejor, digo que no era como muy común, ¿verdad? Le daban una parte del salario que recibía, ella podía juntar para pagar por su libertad. O, por ejemplo, en algunos testamentos, algunos de los dueños de la población afro, que era sirviente, por ejemplo, en una casa, decía en su testamento, y que cuando yo muera, a mi nana tal, le den la libertad y tal cosa. O sea, sí era posible que hubiera población afro libre. O sea. Okay. ¿Cómo definirías tú un afrodescendiente? O sea, que un alumno te diga, ¿qué es un afrodescendiente, maestra? ¿Cómo lo puedes poner de una manera simple o no hay forma de Es como complejo, porque fíjate que uno siempre recurre a lo fenotípico. Sí, o sea, eso. Es que eso es, o sea, y si uno niega que uno categoriza a las personas, digamos, con el origen étnico, sin considerarlo fenotípico, o sea, está echando una mentira, porque es lo primero que uno ve, o sea, uno ve el color de una persona y dices, segura, y empiezas a asumir cosas, o sea, por ejemplo, tiene la piel oscura, tiene la nariz chatita, tiene el cabello bien chinito, el hombre está así como bien fornido, la mujer tiene acá un cuerpo muy espectacular, o sea, tú ya empiezas como a asumir, e incluso como, o sea, sin querer, o como inconscientemente como a reflejar ciertos como estereotipos que tienes, ¿no? Y que a veces van más allá de que tú los quieras tener, sino que ya están como tan interiorizados, pero está bien como que uno los reflexione, ¿no? Para no caer en ellos otra vez. Pero sí es como complejo, sobre todo en la costa, que, o sea, nosotros sabemos que hay población afrodescendiente, pero de pronto... Yo, por ejemplo, he visto en congresos académicos o con compañeros que es como de... Es que son negros o son afrodescendientes, pero no se reconocen, o sea, como si ellos tuvieran la necesidad
De que yo, antropóloga, te venga a decir a ti, es que te comento que tú eres afrodescendiente. O sea, no es como un proceso muy complejo que tiene que ver con que es un proceso sociohistórico donde siempre, si el negro era deshumanizado, lo calificabas de una bestia de labor, donde si lo peor que podía hacer, no sé, en las castas era ser un negro o un mulato, pues obviamente te quieres alejar de todo aquello que te minimiza que te invisibiliza, ¿no? Okay. Entonces, menos lo iban a usar la categoría ellos. Claro, entonces siento que es como muy complejo y entra sobre todo como en la polémica de que qué aspectos vamos a considerar para decidir o para identificar a la población afrodescendiente. Por eso cuando hicieron la encuesta intercensal, lo de las preguntas para reconocer a la población afro era como muy difícil hacerla. ¿Qué tipo y cómo lo hicieron? Y entonces ahí fue algo así como de, según tu historia, tu cultura, tus costumbres, tus tradiciones, tú te reconoces como afrodescendiente, negro, moreno, jarocho, mascogo, no me acuerdo cuál otra venía. Los mascogos son de Coahuila, eso está muy interesante. Entonces ahí ya como que le intentaron como incluir cosas como más socioculturales y alejarse, o sea, de lo fenotípico, que sería como lo primero nos llevaría a pensar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué no nos platicas un poco cómo empezaste tú a trabajar esos temas desde la licenciatura? Tengo entendido. Sí. ¿Cómo pues comenzó? yo empecé porque aquí en la Facultad de Ciencias Sociales tenían un proyecto sobre turismo. Ecoturismo, no recuerdo muy bien el título, era un proyecto del doctor Oscar Reyes Pérez y necesitaban unos estudiantes de antropología que hicieran un catálogo sobre el patrimonio cultural, porque el proyecto era como para fomentar espacios turísticos más, pues menos conocidos, ¿no? Y fomentar como la economía de esos lugares. Okay. Y entonces yo así fue como que conocí ¿Dónde? Fue Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, creo que ya. Wow. Entonces, todo eso en la licenciatura. Ajá. O sea, trabajaste en múltiples lugares con Sí. lo que unía a esa gente con la que trabajaste. Ajá, sí, porque era un proyecto del Pacífico, de puros municipios del Pacífico. Entonces, yo así fue como, pues no de otro modo, yo me hubiera llegado ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, yo digo que eso es lo importante, que de pronto que a uno lo orienten en la licenciatura, de que cuando hay proyectos que a uno lo incorporen, porque Claro. de otro modo uno no conoce otros espacios. Sí. Entonces, así fue como nosotros llegamos allá a la Costa Chica, en ese caso Guerrero, acá Ajá. en Micuilapa, y ya no, pues ya me acuerdo que ya estábamos creo que en sexto semestre y el próximo era el seminario y dije, no, a mí como que aquí me gusta para hacer la tesis. Y ya saben que a uno le dicen eso de que, un tema novedoso, que aporte algo. Ajá. Que ya al final uno no sabe si aportó algo, pero no sé, el punto es que ahí ya fue cuando decidí, dije, no, yo lo quiero hacer en la Costa Chica, en Guerrero y en esta comunidad, y quiero que sea sobre afrodescendientes. Y digamos, ¿cuál fue la conclusión de ese estudio? ¿A qué llegaste con la investigación? Pues, bueno, a mí me gusta, porque, bueno, pues una tesis de licenciatura, pues la mía es muy etnográfica, ¿no? O sea, tampoco es que iba a crear muy descriptiva, ajá. Pero a mí lo que me gustó es que yo llegué con la idea, o sea, con esta cuestión de la identidad, de que todos me iban a hablar de acá el orgullo afromexicano, lo fabuloso de ser negro, ¿no? Y entonces yo me di cuenta en la comunidad, no, que, o sea, digamos que esas categorías autodescriptivas, o sea, ni siquiera figuraban en la vida cotidiana de la gente, y que para yo hablar de la identidad de los afromexicanos yo me tenía que fijar como en las dinámicas que se dan diario, ¿no? Y como en lo que sucede en la vida común, ¿no? ¿Y por ejemplo un ejemplo de eso? O sea, por ejemplo, yo dije, ¿cómo es el constructo de cómo es, por ejemplo, un hombre negro en la costa? No, pues, y eso lo vas descubriendo así como por los comentarios, ¿no? Pues que los hombres, pues que son muy fuertes. Como Que son, es que son muy buenos para la actividad ganadera, que eso tiene como un referente histórico, que son muy mujeriegos, ¿no? Entonces se justifica mucho que los hombres ya tengan más de una pareja, que son violentos. Y entonces hay como un constructo, pero sobre todo una imagen estereotipada que rebasa incluso los límites de la comunidad, ¿no? O sea, se sabe que los negros de la costa tienen todas esta serie de características y como, por ejemplo, yo lo vi reflejado en ciertas fiestas patronales, porque, por ejemplo, tienen la fiesta patronal a San Nicolás y la imagen es de un vaquero, o sea, de una hazaña que hace un vaquerito. Entonces, es como de, o sea, enaltecer la actividad vaqueril, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo de la danza de los diablos, que es como lo más conocido. Me acuerdo de tus fotos incluso. Luego subimos fotos de su trabajo para que vean, sí, claro. Por ejemplo, eso, no, es que se dice
que, o sea, como en la tradición oral, que Ajá. tiene que ver con que era como un ritual de un dios africano que se llamaba Ruja y que por eso hubo acá como un sincretismo, ¿no? Entonces ahí como en esas prácticas es como que uno va encontrando ciertos elementos que hablan de la identidad, pero también de una identidad como muy fijada Okay. y muy estática y estereotipada, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahora ya cuando veo eso, sí, ya que he leído un poco más, o sea, ya uno entiende, no, pues es que la identidad es diversa, o sea, no todos los hombres son así, y movida, ¿no? Ajá, claro, no todas las mujeres de la costa son acá con esta idea de que las tienen tan hipersexualizadas, ¿no? Ajá, o sea, es como ver que, o sea, que la identidad afromexicana es una identidad diversa, ¿no? Y que ahora con todo este movimiento por su reconocimiento es como una lucha reivindicativa, no solo para ser reconocidos, ¿no? Sino para la construcción, pues sí, ¿cómo llamarlo? Como heterogénea de sus identidades. Sí, que no son los mismos, incluso usando esa categoría yo supongo que hay variaciones. Claro. Un paréntesis, ¿no viste esta película nueva mexicana que se llama La Negrada? Mira, ¿O han oído de ella? Sí, he oído de ella. Yo no la he visto. De hecho, o sea, sé de varias personas de la costa que incluso participaron. Es un padre en la película. Pero, mira, yo no la he visto, entonces como que no puedo así como emitir un juicio. Pero sé que hubo mucha controversia porque hubo ciertos colectivos que como que se pusieron en contra de la representación que hacen de la población afrodescendiente en México, y otros que también digamos que estaban a favor de que al menos en una película se visibilizaba que hay población afrodescendiente en el país, ¿no? O sea, que también había que ver las cosas. Ajá, claro, pero en sí no sé ni de qué trata la película, ni la he visto. Bueno, igual, es de una situación ahí de pareja, de poligamia, interesante, pero bueno, que la gente lo vea después. ¿Qué nos podrías platicar de antecedentes en el tema en México y referentes actuales, dentro del discurso antropológico o académico? Mira, por ejemplo, o sea, así como la referencia obligada siempre que estás así como, me interesa el tema, ¿qué tengo que leer? Tienes que leer Aguirre Beltrán. Tiene un estudio etnohistórico sobre la población negra de México, algo así es el título, y tiene otro que es más etnográfico, que es el de Cuitla. Tiene como toda la etnografía de la comunidad, y pues eso fue como que... El de Cuitla fue como, creo que hizo el trabajo de campo como en los 40 y ya lo publica como en los 50. Y el estudio etnohistórico me parece que es de los 80. Okay. Entonces estos son como referentes así clásicos. Ya ahorita en la actualidad, o sea, ya los referentes obligados, por ejemplo, los María Martínez Montiel en la UNAM, está María Elisa Velázquez en el INA, y ya hay otras investigadoras, por ejemplo, Citlali Quecha, Cristina Mansferrer. ¿Y de dónde son ellas? Citlali me parece que está en la UNAM. Ajá. Cristina, ella está haciendo el doctorado en la ENA y creo que también trabaja en la UNAM, es maestra. A él le parece, yo lo he entrevistado para mi tesis, y a él le parece que como que el término afrodescendiente es como muy académico, ¿no? O sea, sí, es mejor que surja de la comunidad cómo se quieren llamar. ¿Ya tienen alguno? Por ejemplo, en Oaxaca, el de negro afromexicano hicieron muchos foros y talleres y llegaron a aquellos que querían llamarse negros afromexicanos. Y si se fijan, es como que... redundante. Ajá, o sea, retomar cómo nos decimos en la comunidad y cómo nos llaman los otros. Como un nombre y un apellido. En la Costa Chica no, todavía no. Pero sí, lo más común es referirse entre ellos a como morenos o negros. Órale, y ahora bueno, por ejemplo, yo he visto que en los movimientos indígenas, dependiendo de los países y todo, pero hay una recuperación del término, una organización política en torno a eso, una demanda hasta el Estado. ¿Los grupos afrodescendientes han hecho eso aquí en México o en oposición a otros lugares de Latinoamérica? Mira, por ejemplo, en México las ONG, las asociaciones civiles es las que digamos como que enarbolan el movimiento tanto de lucha por el reconocimiento constitucional como en esta lucha reivindicativa por una construcción digamos positiva de la identidad afro. De una política pública incluyente, ¿no? Pues sí, bueno, pues sí. Porque ¿quién atiende estas poblaciones? Es que bueno, según lo que yo sé, o sea, por ejemplo, les dieron cédulas de identificación, pero ellos no acceden a programas. Como de la CDI para otros grupos. Ajá, ese es el problema, por ejemplo, que comentan muchas asociaciones civiles. Dicen que nosotros quisiéramos bajar recursos o quisiéramos presentar proyectos,
para población afrodescendiente, pero es que no hay cabida para nosotros. Entonces ese es el problema que tenemos. ¿Contaría como una etnicidad, como una identidad étnica, lo afrodescendiente, o cómo se dice? Yo creo que sí, yo creo que una identidad étnica es como lo más correcto, porque antes, como que había mucho conflicto si era una identidad racial. Ajá. Entonces estaba como esta polémica de no, es que ya no hay que hablar de razas, Muy eugenístico. y ya como que dejar de hablar de eso porque era como que ya había perdido vigencia y como que es poco apropiado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo de identidad étnica es lo mejor, pero luego entran ellos como en una disyuntiva o problemática. Pues sí, pero es sobre qué bases vamos a decir que tenemos una identidad étnica cuando lo que primero se te viene a la mente es que tenemos una lengua en común. O tenemos, no sé. Es que sí. Cosas que uno luego identifica. Que puede clasificar, y más a un gobierno, ¿no? Ajá, entonces en la misma Constitución hay en el artículo 12 señala este término al que no se han dado mucho, pero que es el de la comunidad equiparable, ¿no? Y que reconoce también como esta presencia de otros grupos, tal vez también incluyan ahí los grupos campesinos, que no son precisamente indígenas, pero que sí contienen todavía rasgos, ¿no? De organización, de prácticas culturales, tradiciones, y igual ahí a lo mejor podría entrar. Pues de hecho hay un estudio de la UNAM, creo que es de la doctora Elia Bendaño, y es sobre como todos los puntos, o sea, como que ella creo que ella es abogada, entonces ella está como checando qué artículos o como qué cambios se tendrían que hacer como para que se pueda reconocer constitucionalmente a la población afrodescendiente. Y sí hay como mucho trabajo en la comunidad, pero yo siento que luego falta como mucha orientación o que de veras haya personas que conozcan del tema y que orienten de manera adecuada a quienes están luchando desde las comunidades, porque de pronto, o sea, pues si ellos tienen toda la disposición de, pues incluso de moverse con sus propios recursos, de hacer talleres, de hacer pláticas con la gente, pero siempre es necesaria como una orientación, digamos, profesional para que te digan, mira, es que hay que presentar esta iniciativa, o incluso es mucho de hacer relaciones. Sí. Porque lo conocemos de que, claro, así vincularse con las personas que puedan orientarte en un proceso como tan complejo. Sí. Pero sí hay investigadores, sí hay personas que están realmente comprometidas con el movimiento para que logre avanzar. Pero bueno, a mí, por ejemplo, yo trabajo desde la perspectiva de colonial, sobre todo en la cuestión intercultural, y nosotros de pronto idealizamos como los movimientos sociales. Ay, es que todos se llevan bien, es que todos tienen el mismo objetivo en común, y no, o sea, ahí ya te das cuenta, o sea, yo como que era como muy ingenua, sí. Y ahí ya me di cuenta, no, o sea, no todos trabajan por el mismo objetivo en común, no todos tienen las mismas perspectivas ni intereses, pero eso no hace a las personas malas personas, ni hace que no pueda avanzar el movimiento, es que son diversos. Eso, ¿no? Es que claro, es una heterogeneidad, luego uno quiere ser muy monolítico. Claro. Tengo una pregunta, oye, porque tú mencionas lo de la decolonialidad, pero yo supongo que eso es algo que fuiste incorporando en medida que fuiste trabajando. Porque en la licenciatura lo tenías incorporado, o eso ya fue hasta la maestría. No, hasta el doctorado. Hasta el doctorado. ¿Y tu maestría? Danos un recuento de que... Mi tesis de maestría fue sobre el reconocimiento constitucional, la lucha por el reconocimiento constitucional, y entonces yo hago como la revisión o sea, no fue tanto, ¿cómo decirlo? Como acá quisiera una revisión acá tipo de derecho, ¿no? O sea, sino más bien cómo se organizaban las comunidades, cómo se organizaban las asociaciones civiles, si participaba o no de manera activa la comunidad, qué actividades se llevaban a cabo para lograr ese objetivo, y al final como una reflexión de si serviría o no el reconocimiento constitucional, o como qué elementos faltaría como integrar, porque en ese tiempo todavía como esta, ¿cómo llamarlo? Pues es que no es concientización y sensibilización, sino como esta búsqueda de que la gente se incorpore en el trabajo, pero por gusto, porque sienten que es una necesidad, no porque sea una obligación. Ajá. Ni porque yo vengo y te digo que tú deberías de luchar por tus derechos, sí. Porque tampoco es esa visión. Sí. Entonces fue una reflexión sobre como todo el proceso y hasta donde llegó cuando yo ya concluí la maestría, porque de hecho cuando yo la concluí, pues todavía en la actualidad no hay el reconocimiento constitucional a nivel federal, que ese es el que se necesita. Que sería lo importante. Ajá. Y bueno, y entonces ahora coméntanos,
Empezando hasta por el título de tu investigación actual, con qué poblaciones, con qué marco teórico y con qué metodología. ¿Estás usando etnografías desde la antropología? Yo sigo con la etnografía. Y se supone que mi investigación es un proyecto comparativo y se centra en cómo están trabajando dos diferentes asociaciones civiles, digamos, con el mismo objetivo, que es la lucha por el mejoramiento de las condiciones de la población afro, y sobre todo, si a mi interés es la cuestión de la lucha reivindicativa de su identidad. ¿Qué asociaciones son esas? Una es Africase y la otra se llama SOCPINA. ¿Y en dónde están ubicadas? Están ubicadas en la misma comunidad, en una que se llama José María Morelos, el municipio es Huazolotitlán, y está en la Costa Chica de Oaxaca. Oye, ¿y es coincidencia que sea Morelos? Porque según yo Morelos era afrodescendiente, o nada que ver, o Vicente Guerrero, ¿sí, no? Sí. ¿Y es a propósito que es así? Ajá, fíjate que a mí me llama mucho la atención porque uno identifica mucho a Morelos, porque la gente ya está muy relacionada como con la lucha, como con nosotros. Se volvió un símbolo. Ajá, y entonces así como que luego uno cuando platica con la gente siente como tiene un discurso diferente al de otras comunidades. Wow. Pero yo pienso que tiene mucho que ver con el trabajo de las asociaciones civiles. Sí, porque promueven muchos conversatorios, muchos talleres, y también va mucha gente, sobre todo del extranjero, porque esa comunidad ya es como un referente. O sea, uno lo pone en Google y te salen videos de las entrevistas con los líderes, cuando va gente ahí a entrevistar, por ejemplo, a las señoras que cocinan o que hacen pan, o cuando van en Día de Muertos. O sea, como que son celebraciones así como muy específicas y las aprovechan para hacer investigación. Entonces, como que la gente, o sea, ya está, o sea, de hecho ya está como bien habituada a que vayan antropólogos. O sea, ya llegar y decir que tú eres antropólogo es como de, ay, ¿ahora con qué familia te vas a quedar? O sea, ya es como muy común. Entonces, pero a mí sobre todo el énfasis en el que lo estoy haciendo es como en la cuestión del cuerpo. El cuerpo, y o sea, y yo lo estoy viendo desde la perspectiva de colonial, o sea, sobre todo... Cuéntanos, ¿qué es la perspectiva de colonial para la gente que está? Bueno, ahorita que ya entré, digamos, al doctorado en estudios latinoamericanos, digamos que es una propuesta teórica, ética, epistemológica, que surge desde América Latina, ¿no? Y que su principal, digamos, objetivo es visibilizar cómo estamos en un proceso donde la colonialidad del poder está aún presente en la actualidad y en los procesos como de, pues sí, de represión y de subordinación, pero también de lucha de los pueblos que históricamente han sido relegados, ¿no? Como los indígenas y los afrodescendientes. Entonces yo elegí, digamos, que esa perspectiva porque, o sea, visibiliza la lucha de estos sectores, es desde América Latina, y sobre todo me gusta lo del concepto que les comentaba de la interculturalidad, ¿no? Que estos procesos donde está la gente, donde está luchando por sus derechos, no son homogéneos y no siempre todos tienen un mismo objetivo en común. Hay conflictos, hay diferencias, y que de pronto a uno le cuesta trabajo querer visibilizarlo o comentarlo, pero que es una realidad. O sea, la realidad social así es, o sea, no es lineal ni todo mundo perfecto de rosas. O sea, hay personas que entran en conflicto, hay personas que están en desacuerdo, de repente los proyectos se dividen. Entonces eso también me gusta porque es como el contexto que se vive en la costa, y nos habla de una complejidad, sobre todo desde América Latina. Y yo por eso me gustó, porque dije, bueno, si estoy en un doctorado de estudios latinoamericanos, yo quiero una perspectiva que me hable, o sea, desde los mismos latinoamericanos, sí, claro, ¿no? O sea, yo sé que hay clásicos de la antropología que uno, pues, o sea, que son referente obligado, pero que uno también puede utilizar, por ejemplo, la perspectiva de colonial para eso. Y yo digo que fue como lo más prudente y fue lo que me gustó para mi proyecto de investigación. Muy bien, y bueno, un poco concluyendo sobre tu investigación, ¿en qué vas ahorita o qué te has encontrado? ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues ahorita ya he hecho 2 temporadas de trabajo de campo. Digamos que yo ya tenía avanzado algo, porque pues en la maestría estuve trabajando con diferentes asociaciones civiles, pero yo no había hecho trabajo de campo en una comunidad tan pequeña como es Morelos, o bueno, o sea, una comunidad así de pequeña, ¿no? Y donde se viven de forma como más cercana, cotidiana, o sea, y sobre todo convivir con una familia, por ejemplo, extensa, y sobre todo vivir más de cerca esos comentarios que de pronto son los que perpetúan ciertas identidades estereotipadas, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de que yo tenga que irme en una pasajera, que le llaman allá, con los miembros de la comunidad, y que se suban en el camino más personas, por ejemplo, indígenas, y que se pongan a hablar mal
o sea, como los llaman ellos negros, ¿no? Porque, o sea, ver no solo cómo la comunidad se percibe, sino cómo los otros la perciben. Que a lo mejor si tú le preguntas a una persona, a un indígena de allá, de una manera como muy acá, pues sí, a ver, le voy a hacer una entrevista, difícilmente te van a decir lo que piensan de las personas. Entonces, cuando uno empieza a ver así como sus pláticas o ciertos dichos que tienen para referirse a ellos, es como que tienes información de primera mano que de otro modo no tendrías. Claro. Entonces, yo sí siento que como que ha sido diferente y que el trabajo de campo es así como que primordial. O sea, yo siento que si uno no hace trabajo de campo, como que no hizo nada. Un referente de colonialidad que quiero recomendar. Bueno, a mí me gusta mucho Katherine Walsh y que va a Rita venir a Segato. México. También Rita Segato. También. Ajá, y me gusta por lo de la cuestión de raza, De de las esta mujeres, discusión. Ajá, con lo de las mujeres. Sí. Sí, entonces ellas dos me gustan mucho. Claro. Aparte como que ya ando más como, yo sé que todo el mundo dice que está de moda, ¿no? Pero ya No, como tú- la cuestión del feminismo. Y Está lo bien. del feminismo de colonial está súper genial. Es A mí me interesante. gusta mucho. Sobre todo porque la cuestión reflexiva, o sea, sobre todo como personal, así como que yo siento que la perspectiva de colonial nos ofrece muchas cosas buenas, no solo para la reflexión de otras Está realidades, para con ¿no? uno mismo, porque Sino, ajá, estamos en la periferia de esa representación eurocentrista, Claro. por decir, y entonces es decir, oye, yo no puedo seguir estando en la periferia. Y también el discurso feminista que se haga más heterogéneo en el sentido de que yo me acuerdo de una filósofa italiana que viajó por toda Latinoamérica recuperando esas voces de lo que es ser mujer indígena en Centroamérica, afrodescendiente, y que son distintas formas de ser mujer a una mujer urbana, empoderada, con un discurso totalmente distinto y que le da valor a otras cosas, o no sé, pero igual ya nos estaríamos yendo a otros temas. ¿Alguna cosa para cerrar que gustes comentarnos, o tú, Marita? Muy interesante, Fercita. Tuviste, perdón que te estuve diciendo todo el tiempo, Fercita, Fernanda. Los hombres, el cariño, ¿no? De años atrás de conocernos. ¿Has tenido tú la oportunidad de conocer otras regiones en donde haya también afrodescendientes? ¿O solo es pues de para México como solamente en Guerrero y en Oaxaca. Y el año pasado fui a Cuba y estuve justo en un curso con perspectiva de colonial y estuvimos trabajando mucho sobre población afrodescendiente allá. Entonces, pero bueno, pues es que Cuba es otra onda, ¿no? Sí, Ajá. pero qué interesante. Ajá. Pero sí, nada más, ahora sí que nada más. Órale, pues, Algo que nos quieras decir, no tiene que ser con el tema de que estamos platicando, algo que quieras platicar, que nos quieras Pues decir. yo, pues qué será, pues nada más pues que reconocernos, ¿no? En la diversidad, ¿no? Porque de pronto yo veo que la gente siente como muy ajeno a la población afrodescendiente y no, o sea, es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. Yo no necesito ser afrodescendiente, no necesito ser negra, no necesito ser morena para tener como un compromiso social con ciertas comunidades y no necesito ponerme una etiqueta para que yo pueda trabajar con ellos y ser consciente de las necesidades que tienen y que son una población muy vulnerable y que tienen muchas necesidades, o sea, entonces sobre todo reconocernos como en lo diferente que podemos ser, pero también en los puntos en común que tenemos, ¿no? O sea, como que eso me gusta mucho. Perdón, ahorita con lo que dijiste me surgió algo ya para cerrar. ¿Hay un perfil epidemiológico de ellos? O sea, ¿son vulnerables respecto a ciertas enfermedades de transmisión sexual o crónico-degenerativas o agudas? ¿Qué perfil epidemiológico tienen? Fíjate que yo estaba en un diplomado de Lina, apenas acabó, y fue un investigador y, por ejemplo, o sea, yo no sé si tenga que ver como con una cuestión genética, ¿verdad? O tenga que ver como con la dieta de ella, pero o sea, por ejemplo, son muy propensos a la diabetes, a la presión alta y me parece que a las enfermedades en el riñón. Ah, bueno, en el riñón, como la gente que trabaja en las cañas, y han de ser hombres más que mujeres, o son mujeres también. Ay, eso sí ya no me lo sé. Bueno, no, qué interesante. ¿Algo más? no, pues ya. Muchas gracias, Ay, muchísimas gracias. gracias.